Como parte del Festival Mix 2024 de la Ciudad de México, llega a las salas de cine la película de Báldiga, Corazón sin cadenas. Esta historia de Báldiga es una historia fuertísima, como no tienen ni la más remota idea. Esta película también orgullosa ganadora del premio Mariposa 2024 a mejor película de este año. Y no es para menos, la verdad es que es una cinta fuertísima, es un documental, mejor dicho, bastante fuerte sobre la epidemia de la enfermedad de transmisión a través de relaciones carnales que se dio en la década de los años 80 y nos va a presentar la historia de Báldiga. Fue, mejor dicho, un fotógrafo alemán que vivió en aquella época. Película dirigida por Marcus Stein y escrita por Ringo Rossner, que por cierto también puede conseguir el autógrafo de Marcus Stein ahí en mi catálogo del Festival Mix, y también hablé un poquito con él. Ahorita voy a hablar de lo que puede hablar tras bambalinas con este director. Esta es una historia de este artista fotógrafo, como bien mencionaba, que vivió en aquella época, que se enfermó de este virus. Y a través de un diario que él llegó a escribir de más de 5000 páginas, es que vamos a ir conociendo su vida. Su vida a través de sus propias fotografías, su vida a través de sus de su propio lente, su vida a través de una manera vista de la manera más personal que podríamos llegar a imaginar. Y es que Baldiga fue una persona que disfrutaba muchísimo de las relaciones carnales. Era una persona que tenía una sexualidad bastante libre, bastante abierta, y que una vez que terminó enfermándose, vamos a ir viendo cómo su mundo se empieza a destruir, cómo su mundo se empieza a deteriorar a través de varios capítulos, a través de varios episodios en los cuales vamos a tener un capítulo enfocado en su familia, un capítulo enfocado de dónde venía, un capítulo enfocado a su pueblo natal, donde cabe mencionar de que por palabras también del propio director, pues solamente podemos conocer a su hermana, ya que en la película conocemos sola y únicamente a su hermana, ya que es la única persona que aceptó el salir a cámara, ya que a pesar justo de todo lo que ha los años que han ocurrido desde su fallecimiento hace ya prácticamente 30 años, en la década de los 90, en 1993, ya 31 años desde que nos abandonó Báldiga, desde que Báldiga dejó nuestro plano terrenal. Su familia, pues al parecer, sigue sin aceptar este hecho, y podemos ver también cómo el propio Báldiga nos comentaba a través de su diario de que su familia se sentía completamente avergonzada de él, que su familia al final de cuentas no lo terminaba por aceptar, y que en muchas ocasiones le pedían que no se hiciera una figura pública, que no hiciera tantas cosas porque era una completa vergüenza y deshonra para su familia. O sea, prácticamente su familia le dio la espalda incluso al final de su vida, lo cual a mí se me hace algo completamente triste. Yo creo que pues bueno, en general eso es algo que te termina rompiendo el corazón cuando lo estás viendo, y si tú como espectador te termina quebrando esa parte, no me quiero imaginar cómo lo llegó a vivir este personaje, no me quiero imaginar cómo lo llegó a vivir este Baldiga a mano propia, siendo rechazado por su propia familia. Ahora también mencionar de que es una película, como bueno, es un documental, como bien digo, dividido en varias partes. El inicio, su vida, su sexualidad, tenemos la parte de la familia que más o menos abarca todo esto, tenemos otra parte en la cual vamos a tener a varias enfermeras hablando, un par de enfermeras hablando de cómo vivieron la epidemia de esta enfermedad en aquella época, lo triste y lo duro que llegó a ser para ellas, ¿no? El afrontar esta nueva enfermedad de la cual no sabían absolutamente nada, como incluso sus familias les decían que ni siquiera atendieran a
esos pacientes, ¿no? Porque podían llevar algo a casa, como muchas enfermeras también se negaban a ver a los pacientes con esta enfermedad porque tenían hijos y no querían enfermar a sus propios hijos, ¿no? No querían enfermar a su familia, no querían enfermar a nadie en sus casas, algo que, un miedo que pues vaya, también uno logra entender, porque pues sí, ¿no? O sea, tú eres el sustento de tu familia, tú eres el sustento de tus hijos y al no haber información, al todo ser completamente desconocido, pues es más que obvio que quieres, ¿no? Proteger a tus seres queridos. Y una de estas enfermeras narraba una escena bastante triste con una pera. Me voy a dar la libertad de contar esta escena aquí. Ya saben que odio dar spoilers, pero quiero más o menos para que se den una idea de del tono, ¿no? Que tiene este documental. Y una enfermera mencionaba de que ella acababa de salir de la universidad y el ver a gente de su propia edad muriendo de esta manera tan cruel, completamente solos en el hospital, era algo que la rompió por completo. Y y que en una sala, en una cama había un paciente, un chico joven de aproximadamente 20 años, tengo entendido, que ya estaba muy mal de salud, ya estaba mal, 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 y que este joven le había dicho a la enfermera que por favor si le podía dar una pera, o sea, él quería, uno de sus últimos deseos en vida era poder sentir el sabor de una pera de nueva cuenta en su vida, en su boca, vaya, a lo cual, bueno, pues, la enfermera corrió tratando de encontrar una pera y que afortunadamente en una de las salas del hospital encontró una. Y al volver con su paciente, al volver con su... al volver con este chico, con este paciente, pues el paciente ya había fallecido, ¿no? Y la enfermera cuando ve esa escena dice que es algo que lleva 30 años con ella, 35, 30 años con ella, y que al día de hoy es algo que la sigue persiguiendo todos los días, el no haberle podido entregar a tiempo supera a este chico, que es algo que la sigue persiguiendo, esta escena en la cual el último deseo de este joven pues era comer una pera. A mí esa escena en el cine me rompió también por completo. Yo en ese momento no pude más y empecé a llorar. O sea, es una escena muy triste cuando lo ves narrado por esta enfermera. Es una escena tristísima, como no tienen ni la más remota idea. Es algo que te rompe de muchísimas maneras. Y pues sí, se me salieron las lágrimas. Y en el menú Ayatra que hubo, en este conversatorio que hubo con los directores, una vez saliendo de este conversatorio, pues me encontré al director ahí afuera de la calle, me encontré al director afuera de este foro, mejor dicho, y en este lugar, bueno, pues yo pude compartir algunas palabras con este director y le mencioné la escena de la enfermera para mí fue una escena completamente espectacular, una escena que te rompe por completo el corazón, una escena que te rompe muchísimo, o sea, y le dije que yo en ese momento no podía parar de llorar por lo fuerte de esa escena, y él me comentó de que uno de los productores de la película no quería tener esa escena, uno de los productores mencionó de que él quería quitar esa escena porque because reasons, ¿no? Yo de, dude, ¿por qué querían quitar esa escena? O sea, si es una de las escenas mejores escenas de todo el documental. O sea, ¿por qué alguien en su sano juicio querría quitar tremendísima joya del mismo documental? O sea, no entiendo qué tiene en la cabeza, no entiendo bajo qué argumentos querrían no, no poner esto en el corte final. Y qué bueno que lo hicieron porque la verdad es que vale muchísimo la pena. Ya para el final del documental pues vamos viendo también parte del final de la vida de este personaje, pero lo vamos a ver de una manera triste
al final también logra encontrar el amor, alguien logra enamorarse de él y a pesar de estar enfermo y como él dice, su piel tatuada por la enfermedad, logra encontrar a alguien en sus últimos días, en sus últimos momentos de vida, en sus últimos meses, semanas, del cual pudo enamorarse y pues por lo menos tener una muerte, un fallecimiento, en compañía de alguien, ¿no? También cabe mencionar de que la manera en la cual retratan el final de todo esto no es una manera bonita, es una manera cruda y aquí la verdad también felicitar al director porque no se tocó el corazón a la hora de presentar esto, nos presenta fotografías de Baldiga enfermo de una manera muy gráfica y también lo que Baldiga pone en su bueno, pueden buscar las fotos en Google. Yo pues decidí no ponerlas porque estaba 100% seguro de que me iban a bloquear el video por lo fuerte de estas imágenes. Y algo que ocurre, ¿no? En esta película es que también Baldiga retrata cómo está muriendo, ¿no? Cómo se siente, los procedimientos por los cuales está pasando, todo lo que está ocurriendo en su cuerpo, todo esto lo retrata de una manera que, vaya, yo ya tenía un nudo en la garganta en ese momento, o sea, el verlo, el escucharlo, y es que reitero, la película te pone fotografías muy fuertes. Eso sí, hay que tener estómago para ver este documental porque tiene escenas muy, muy, muy gráficas, muy fuertes. No solamente de relaciones sexuales, carnales, sino que ya con respecto de la enfermedad, no se toca el corazón a la hora de presentarnos la enfermedad y esto lo vuelve todavía algo más poderoso en sí mismo. Bien merecido el hecho de que haya ganado a mejor documental en este 2024 porque está increíble. O sea, de verdad, no tiene comparación la manera en la cual retrata todo esto y creo que es bastante necesario el no perder esta historia, el no perder de dónde se viene, el no perder justamente aquello que se vivió, la discriminación que existió en aquel momento, el desconocimiento, el miedo y cómo lo vivieron todas estas personas en aquella época porque es un registro de la humanidad, es un registro de la historia queer, si así lo queremos ver, es un registro de la historia médica que vale muchísimo la pena no perderlo. O sea, este tipo de documentos valen muchísimo para poder retomar esta historia, retomar estas historias y no olvidarlas, no perderlas y que se sigan manteniendo en la memoria y en la mente de todas, todos y todes. Baldiga, para los que conocen su vida, para los que conocen su historia, termina él arrebatándose la vida a sí mismo, ya que en medio de toda esta enfermedad, y algo que menciona el director, que hace Baldiga también, es que la enfermedad no iba a decidir por él cuándo iba a acabar su vida, sino que él toma la decisión de cuándo él concluir con su tiempo en este plano terrenal, lo cual también nos habla de un personaje bastante valiente, nos habla de un personaje que toma la última decisión sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo, sobre su propia existencia. Una decisión muy fuerte y que lo hizo después de despedirse de sus amigos. O sea, algo que ya no alcanzamos a ver en el documental porque es mencionado también al final de la misma cinta y que el director retoma. Baldiga se despide de sus amigos en una reunión y días después toma la decisión de acabar con su propia existencia, acabar con este sufrimiento, ya que no iba a dejar que esta enfermedad tomara esta decisión por él y es algo que él decide hacer por su propia cuenta. Una historia fuertísima, una historia que hay que tener estómago duro para verla y eso sí, llevarse pañuelos, porque créanme que van a llorar bastante. Es una historia muy fuerte y gracias, en serio, gracias Festival Mix por traer este tipo de historias que creo que son completamente necesarias para
todo tipo de públicos. Y si ustedes vieron Baldiga, ¿cómo se les hizo? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Por qué les gustó? ¿Por qué no les gustó? Todo esto siempre, como siempre digo, yo los leo aquí abajito en la cajita de los comentarios. Y para todos los que vayan a ver esto en la plataforma roja o en formato de podcast, recordarles que ahorita pues pude grabar toda la conferencia con el director de Baldiga, así que los dejo a todos ustedes con la conferencia de Baldiga y nosotros continuamos aquí en Twitch. El viaje de Berlín. Y aprovechemos que habla español y entiende perfecto. Venga. Escuchamos todo. ¿Cuánto archivo fotográfico tuviste que revisar para hacer esta película? Es que cuando vi el archivo, había 17 cartones con los negativos, en cada uno eran como 3 de estos folders con negativos, y nadie sabía dónde queda y qué está exactamente adentro. Entonces hice unos de los todos negativos, alrededor de una página de negativos, en todo más o menos 5.000 fotografías. Entonces tenía que ver todo eso, entonces tenía que averiguar qué hay en estas, porque no estaban en una orden histórico o algo, estaban completamente mezclados. Además, para que no preguntes eso, el diario que escribió él eran como en suma como 7.000 páginas en PDF. Eso todo había que leer y hacer una selección de todo lo que escribió. Era bastante. No, la idea primera era de Ringo Rosner, que escribió, y yo con él, era ponerlo en capítulos todo eso, para tener una orden temática. Claramente la cosa del sexo, Jürgen Baldiger era muy, muy importante, como se vio, claramente. Pero a través de eso teníamos la chance de poner una orden en eso. Eso todo se parece bastante cronológico a veces, pero eso, ponerlo en capítulos, nos dio la chance de estar un poco más libre con el tiempo. ¿Entiendes más o menos qué quiero decir? A veces no estoy seguro si eso contiene sentido que digo en español, por eso un poco de paciencia conmigo, por favor. Sí, yo tengo dos preguntas. En principio, saber si tú lo conociste, lo trataste, cómo fue tu acercamiento, era tu amigo, cómo lo descubriste. Y la segunda es este contacto con la hermana, es el único, o sea, la familia, los demás no quisieron hablar, saber qué opina la familia, si vieron el documental. ¿Entendieron toda la pregunta? Sí. Gracias. Yo no conocí a Jürgen Baldiger. Lo extraño es que yo estaba viviendo en Berlín en ese mismo tiempo. Y eso era como, yo viví en un mundo completamente distinto. Yo sabía que había ese mundo, pero no era el mundo mío. Pero eso era muy vecino en el barrio de Kreuzberg. Uno de los Schwutz, del club en lo que se encontraron tanta gente, estaba como unos, no sé, 300 metros de mi apartamento, por ejemplo. Y eso para mí era la chance de acercarse a alguien que tenía una posición bastante fuerte para la comunidad gay. Entonces, yo no encontré a él, es que era Ringo Rosner, que escribió el guión con lo quien hice una película antes sobre gays en la DDR, ¿cómo se dice en español? La parte comunista alemana. Y él me presentó con las fotografías y algunos conocía yo sin saber quién era, quién lo hizo. Y
él me dijo, mira, hacemos juntos una película sobre eso. Yo pensé que eso sí valdría la pena de hacerlo. Eso era la pregunta más o menos. Sí, sí. Y la segunda era la familia. La familia, gracias. Sí, eso agradezco mucho a la hermana que hizo eso con nosotros. Punto de vista de ella, era muy valiente hacerlo, pienso yo. Porque eso es un mundo completamente distinto. La madre todavía vive, 2 hermanas están todavía, ellas no querían hacer entrevistas con nosotros, la madre ya muy vieja. Y yo convencí, yo convencí a la hermana de hablar con nosotros y ella delante de la cámara diciendo que mira, es imposible describir una persona como Jürgen Baldinger exclusivamente en su mundo berlinés. Hay que enseñar que es un hijo de familia trabajadora, de dónde viene, y eso solamente te da la altura de dónde viene. Eso te da solamente, ahora me hace falta la palabra alemana Fallhöhe. Eso da la importancia a lo que logró él, de hecho. Por eso era para mí importante y dije, mira, necesitamos la otra perspectiva también. Necesitamos a alguien que nos pueda decir eso. ¿Más o menos? Había otra pregunta para que mi pregunta es cómo surgen los ejes temáticos y también por qué no es lineal, o sea, cuál fue la decisión, por ejemplo, justo con este capítulo, el de dónde viene él, Excel, recuerdo que era como el nombre, no es ni el primero ni el segundo capítulo, sino como ya a la mitad aparece la hermana para contar algo que era sobre la nación. Entonces, ¿por qué se tomaban estas decisiones? En general, los 7 capítulos y los temáticos de los 7 capítulos. Jürgen Gay se descubrió como Jürgen Gay, por ejemplo. Él tenía que venir de algún lugar a Berlín, donde podía, como tantos otros, vivir su vida, ¿no? Essen, porque al inicio no tiene todavía sustancia. Essen, como si no sabes lo que significa Essen, sino ya conoces o ya viste en la película qué tipo de vida necesitaba él. Para sí mismo y para su arte. Entonces, solo cuando, solo cuando conoces todo eso, tiene el valor para el cuento, y de dónde viene, y cómo es su familia, y el sentimiento de dónde viene, tiene valor. En un sentido técnico lo hace más grande, lo hace más valoroso. ¿Entiendes más o menos lo que quiero decir? Sí, me queda claro. Claro, gracias. Porque a veces me parece que, no sé, lo que digo en español no es español, no sé. ¿Tuviste oportunidad de tener el libro que él escribió? O sea, ¿pudiste verlo? Su diario. Físicamente, el libro. Hay un libro que él escribe de poemas y poesía al principio de la historia. El libro que él escribió. Ajá, no el diario, el libro. Él hace un libro. No es un libro, es algo muy pequeño. Bueno, un librito. Librito. Ajá. Eso sí lo vi y nosotros vimos en la película, ¿sí? O sea, sí existe. Físicamente tú pudiste verlo. Lo tengo en casa. Cool. Uno de las pocas copias. Gracias. Sí, lo tengo en casa. Primero que nada, felicitarlo por la película y mi pregunta es, ¿en qué momento surge esta necesidad de poder, de contar esta historia? ¿En qué momento le nace la espinita de querer contar este documental?
Yo creo que para mí y para Ringo era un momento, es que, digamos, empezábamos eso hace 5, 6, 7 años, 6 algo. Y hay otra película ya hecha sobre Jürgen Baldigan. En el mismo tiempo hecho como nosotros empezábamos, no sabíamos que ya uno hace esa película. Pero el financiamiento de una película así sabes que tarda tanto tiempo. Y por eso continuábamos con eso, porque pensábamos que podíamos hacer algo nuevo a esa temática. Entonces yo pienso que la crisis de AIDS, no sé cómo es en México aquí, pero casi nadie se acuerda de eso. Y de los jóvenes ya nadie. Cuando mostrábamos, hicimos unos tests con una publicidad joven, ellos nos comentaron, pero joder, no sabíamos nada de eso, ¿no? Y a Ringo y a mí nos pareció que hay que contar eso ahora mismo para que no se olvide eso. Eso es el tiempo, porque hay una cantidad de gente que todavía nos puede contar de eso, pero no necesariamente lo hagan, no hacen, porque ya hay otras cosas más importantes. Pero a nosotros nos pareció muy importante ver cómo la gente que vivía durante la crisis de AIDS lo trató y cómo la sociedad trató eso. Eso era para nosotros importante. Por eso pensábamos que ahora mismo hay que hacerlo. Y a mí también me parece hacerlo 10 años más tarde, ya olvidado. ¿Sabes a lo que me refiero? Eso es todo. Sí, gracias. ¿Qué importante? ¿Tendrás algún contexto que da cuando inició, se empezó a organizar, dijiste hace rato, ahorita quedan varios, no sé si son diferentes lugares? El Schwutz, sí, muy importante porque allí se organizaron los gays y su movimiento. Eso estaba en una vieja fábrica en Schöneberg y después en otro lugar en Schöneberg, después en otro lugar en Kreuzberg y ahora mismo todavía existe. Pero los viejos gays, puedo decir así, dicen, pero eso no es la misma cosa como antes, ahora mismo es una cosa económica, pero antes la gente trabajaba así sin plata, podía hablar, podía trabajar así o simplemente lo hicieron. Y era un club donde se bailaba, se hacía, como se mostró en la película, Ficken für Jürgen, Fuck für Jürgen, estas cosas, en los fines de semana. Pero durante la semana se encontraron los gays para organizarse allá, en varios lugares. Desde 78, me parece. Pero, me parece. ¿Algún otro comentario, otra pregunta? Yo tengo una más. Mi duda sobre el narrador, quién está hablando y cómo se llega a la voz. Y sobre estas escenas donde se recrean posibles momentos de su vida, como el revelado de las fotografías o el departamento. El así llamado reenactment. ¿Qué tan difícil fue conseguir ese escenario? También pues, el financiamiento, supongo que fue lo que más llegó a elevar el costo. Entonces, ¿por qué se hizo esa decisión? El reenactment siempre es una cosa un poco difícil, ¿no? Porque puede ser malísimo. Pero para nosotros era importante para enseñar eso de una manera que, ¿cómo podríamos nosotros imaginarnos este mundo, ¿no? En este tiempo?
Y por eso no hicimos eso directamente uno a uno, sino tú ves en este reenactment que el lugar es así como podría ser, y estábamos afortunados porque nosotros construimos este lugar. Y nuestros héroes nos dijeron, sí, así se vio eso. Eso ya era bueno. Pero al mismo tiempo tenemos gente de hoy allí dentro. Y yo pienso que eso para nosotros era un referimiento a cómo se crea una imagen de este tiempo en nuestra cabeza, ¿no? Es decir, tenemos informaciones y lo rellenamos con lo que conocemos nosotros. Eso era el intento de hacer el público entender y comenzar a arrancar su mundo imaginatorio a eso. Así era para nosotros la primera pregunta. Olvidé, perdón. El narrador, ¿de dónde viene la voz? La voz viene de un joven actor de la escuela de teatro todavía. Eso era una discusión. Teníamos también la discusión, tenemos la voz de Jürgen Baldiger y lo podemos hacer con AI, recrearlo. Pero yo siempre pensaba que eso sería un error grave, gravísimo, pero o mejor tener una voz que tú sabes desde el inicio que no es él, para que tú puedas poner tu imagen en eso. Y para contarte otra cosa para mí importante, pero es también un poco técnico, lo intentábamos una vez, de mostrar su voz de Jürgen Baldiger. Y eso creó una ruptura en toda la narración, muy grave. Y nos puso en la situación de que teníamos que comparar la voz de él con la voz de nuestro narrador. Lo importante es que tú sabes desde el inicio, pienso como uno que lo ve primera vez, que eso no es la voz de él. Pero ni siquiera tiene que ser semejante. Y para hablar un poco más de eso, ¿puedo? La primera versión que hicimos con este narrador, con esta voz, con este señor, con este actor, era horrendo. Y todos nos dijeron, necesitáis otra persona para eso. Yo dije, no, déjame hacer otra grabación con él, una vez el montaje de hecho de veras finito. Y déjame hacer otro intento con él. Y tenía una idea muy grande y muy lista para eso. Y dije al actor, mira, no voy a dirigir nada, tú le leerías como tú quieres, tienes que leerlo o quieres leerlo. Y eso funcionó. Pero hay que decir al mismo tiempo que claramente él conoció ya la cosa desde la primera vez. Así que ya tenía un sentimiento y eso se sentaba más dentro de él. Así me lo explico por lo menos, que funcionó la segunda vez. Sí, había otra por... Perdón, leí, y no estoy seguro, pero que él murió en una fiesta con sus amigos y que luego se quitó la vida. No sé si eso es cierto. No. No lo leí ahora mismo, no. Él no se murió, él se suicidó. No, eso, pero se quita la vida después de una fiesta con sus amigos. ¿O eso es... No, eso no. Okay. Eso no. Él invitó a sus amigos unos días antes para despedirse, pero no era una fiesta. Y eso no contamos en la película, porque no queríamos, porque la fin de la película es así, no queríamos finirlo con la muerte, porque todos sabemos que va a morir. Nosotros. Más importante era, para mí por lo menos, que él se dio cuenta de lo que es el amor. Más importante. Por eso el resto es... pero no se puede no hablar de eso que él se sucedió, porque eso es importante, porque él era... él lo decidió cuándo muera. ¿No qué? No el hecho de que muera, sino cuándo.
que él lo decide. Eso era también importante para el personaje de Balder. ¿Explica más o menos? Sí. Hola, preguntar, ¿tú cómo ves cuál es el contexto social y político actual en Alemania en el que se pone esta historia que viene para decir que creas tú que puede ser como el director, porque es una película pues que sigue transgresora, ¿no? Que te mueve, ¿no? Dentro del contexto político y social actual, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves esa película en el contexto de Alemania, etcétera? Eso es demasiado grande una pregunta para mí, soy un pobre documentalista. Como dije antes, Ringo y yo pensábamos que era importante, y el productor también, y tanta gente, o sea, que era importante de recordarse de esa cosa, no solamente para que no se olvide cómo una mayoría trata a una minoría que tiene un problema con la AIDS crisis, o la muerte segura, y cómo se lo trata a ellos. Es una cosa que vale siempre recordar. En la situación actual, no te puedo contestar esta pregunta, lo siento. No de hecho, sin hablar de nubes y esas cosas, me gustaría ser concreto y no puedo ser así tan concreto como merece la pregunta tuya. Bueno, pues esta película pertenece a la sección de competencia del Festival Mix, al igual que la siguiente película que viene, que es ¿Quién detendrá la lluvia?, película taiwanesa. Les agradecemos mucho su presencia. Aquí está el director por si quieren más preguntas, pero tenemos que hacia la sala en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias,